Vamos a responder esta pregunta que es interesante porque esta paciente menciona que se le drenaron unos nódulos que al parecer eran benignos y que se le quedaron 2 nódulos pequeños y pregunta cuál es el riesgo de que se hagan malignos y que su tiroides o sus pruebas de función tiroidea están funcionando de manera normal. Miren, nosotros en este caso utilizamos esta escala que se llama TI-RADS, que como endocrinólogos le damos un valor especial porque nos permite evaluar las características del nódulo o los nódulos que puedan tener la tiroides. Y de manera general decir que son 5 cosas o 5 elementos que nosotros evaluamos de un nódulo tiroideo y constituyen lo que es la composición, la ecogenicidad, también cómo están los márgenes del nódulo, también si es que es más alto que ancho, es decir, las dimensiones que pueda tener o las características en cuanto a dimensiones del nódulo, y también si tiene focos ecogénicos, es decir, si tiene microcalcificaciones o no. Estas características son muy importantes para nosotros porque le vamos a dar un puntaje a cada componente. En este caso, si se trata de un nódulo sólido, se le da un cierto puntaje, es el que da más puntaje. Si el nódulo, por ejemplo, es hipoecogénico, le llamamos así a un nódulo que se ve un poquito como más oscuro que lo que es alrededor de lo que es el tejido tiroideo. Si, por ejemplo, el nódulo es de este tamaño, pero es más alto que lo que es de ancho, también se le da un puntaje mayor. Si el nódulo tiene como irregularidad en sus márgenes, se le da un puntaje mayor, y también si el nódulo tiene microcalcificaciones, se le va a dar más puntos. Es decir, hacemos una suma de ese puntaje de acuerdo a estas 5 características del nódulo para que podamos definir en cuanto a esto y en cuanto al tamaño si el paciente va a requerir biopsia. Es decir, se clasifica en estas 5 características de acuerdo al puntaje a un TI-RADS 1, 2, 3, 4 y 5, y dependiendo del tamaño vamos a solo a tener vigilancia del nódulo, o en otras ocasiones sí vamos a decidir realizar una biopsia. En el caso de la paciente, cuando menciona que son nódulos benignos y que al parecer los drenaron, quiero pensar que tiene características quísticas, y en ese caso, pues sinceramente el riesgo de malignidad es prácticamente de menos del 1%, es decir, la mayoría son benignos y en realidad esos nódulos no los biopsiamos a menos que tengan un tamaño muy importante que ya inclusive pueda ocasionar molestia al paciente. Se les llega a drenar, en esos casos sí se llega a hacer, en otros casos solamente se llega a vigilar. Esto es prácticamente la manera en la cual evaluamos los nódulos tiroideos.